Bueno, ya se anexó a la sala el invitado. Cuando quiera me avisa para compartir pantalla. Bueno, vamos a empezar de una vez para aprovechar el tiempo con Juan Andrés, un tremendo programa que tenemos hoy. Gracias por la puntualidad, me alegra mucho. Los invito nuevamente a disfrutar de un compartir con el hijo, con Juan Andrés, sobre los fundamentos del vals, específicamente el vals venezolano, pero en general del género del vals, que es también el título de su libro Los fundamentos del vals, que ya él tiene publicado de hace varios años. Vamos a compartir parte de su teoría. Seguramente va a dar algunas pinceladas con la guitarra, práctica, y espero que sea de agrado de todos ustedes. Bueno, espero que él me solicite ya el compartir pantalla para iniciar entonces de una vez. Adelante, Juan. Estoy esperando la solicitud de entrada, se dijo. Por favor, ¿se escucha bien? ¿Alguien me puede decir si se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Jorman, ¿se escucha bien, por favor? Liveta, ¿se escucha bien? Bueno, un poco bajo. Bueno, miren, es que estoy usando un nuevo audífono porque los originales se me dañaron y los estoy estrenando. La verdad es que no sé muy bien a nivel de Instagram cómo se escucha, ¿no? Espero que el hijo sí se escuche bien, que es el invitado. Pero realmente estos audífonos no son originales Samsung, lamentablemente. Entonces estos son de lo que uno llama tapa amarilla, porque no quieren vender el original audífono, que tiene más potencia y otro tipo de sonido. Pero espero que, hablando un poco más fuerte, en mi caso se escuche mejor. Gracias a Dios el hijo se escucha bien. Estoy esperando porque él me pida la entrada para que comencemos ya de una vez el programa, porque ya hay suficientes personas en la sala para que comencemos. Vamos a esperar por Juan Andrés, que el martes pasado no lo pudimos hacer y tuvimos que improvisar un programa musical. Vamos a ver. Esta semana vamos a tener dos programas. El viernes vamos a tener, Dios mediante, al maestro, el astrólogo y gran amigo venezolano José Machete, con la predicción general o la visión general desde el punto de vista astrológico para esta segunda mitad del año 2022, que estamos comenzando en este mes de julio. Y recuerden que mañana es la gran segunda luna del año y la última. La luna de mayor tamaño porque está casi 300.000 kilómetros más cerca de la Tierra.
Entonces mañana vamos a disfrutar, mañana 13 vamos a empezar a disfrutar de una gran luna, la llamada, en Estados Unidos la llaman luna del ciervo, porque los animales se estimulan mucho con esta luna y se ve la figura de los ciervos con la luna de fondo. Pareciera que tuviéramos la luna acá sobre la tierra, sobre el horizonte. Así que los invito mañana a no perder el espectáculo de la luna llena, la segunda gran luna llena de este año, auspiciosa. Mañana es miércoles, mañana rige Neptuno. Y todo aquello trascendente y profundo, aprovechen esa energía de Neptuno y de la luna llena para mentalizarla y visualizarla. Bueno, estoy esperando por Juan Andrés, que es el invitado de hoy, para que me pida la entrada, pero no veo que me ha solicitado entrar. Quizás qué problema está solucionando. Así que vamos a esperar. Así que recuerden, el próximo viernes a las 7, a la misma hora de hoy, 7 de Venezuela, hora de Miami, hora de Nueva York, 6 de Colombia, 5 de Costa Rica, un programa con la visión astrológica de esta segunda mitad del año con el maestro y astrólogo José Machet, de la ciudad de Caracas, nuestro país, Venezuela. Así que no se lo pierdan, una gran experiencia y una gran persona. Bueno, ahora sí me solicitó Juan Andrés entrar y ya vamos a empezar a disfrutar. Ya está pronto a entrar. Saludos, Abilio. Ahora ya están apareciendo los grandes amigos y ya el hijo ya está compartiendo pantalla, está comenzando a compartir y ya vamos a empezar. Bienvenido, hijo. Hola, un saludo a todos. Bienvenidos. Gracias una vez más por la invitación. Estaba finiquitando aquí unos detalles técnicos porque estaba cuadrando aquí la toma del teléfono y parece que queda bien. Estaba cuadrando el espacio porque hoy, además de tener incorporado el dispositivo con el que estoy transmitiendo, tengo aquí a mi lado mi computadora donde tengo una pequeña presentación con la información que vamos a estar conversando hoy. Entonces, eh, estaba terminando de finiquitar esos detalles, pero ya estamos listos para comenzar. Bueno, como ya adelantamos, el tema de hoy va a ser sobre el vals. El vals venezolano en general, un género que nos atañe a todas las personas que somos oriundas del país sudamericano, de Venezuela, y que también nos atañe a los latinoamericanos porque este formato, esta identidad de este vals como tal, tiene una raíz que nos inmiscuye a todos los latinoamericanos. De hecho, guarda muchas similitudes con otro tipo de vals que hay en el continente, como es el vals peruano, y ambos comparten la misma raíz, que es el vals europeo, originario de el Imperio Austrohúngaro Alemán, donde estaba Austria, donde ahora actualmente está Suiza. Entonces este tipo de vals proviene de ese tipo de danza. También de las danzas que eran parte de esa región, procedente de lo que conocemos hoy en día como Alemania. Entonces vamos a estar hablando un poco de eso y sobre entonces las propiedades que conserva el género en la guitarra y también en la concepción criolla venezolana. Entonces, bueno, vamos a comenzar con una pequeña reseña que complementa lo que acabo de mencionar. Primero que todo, ¿se escucha bien? ¿Se escucha perfecto para saber cómo se puede proyectar el Perfecto, sonido? muy Ok, claro. perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Sí. Complementando lo que acabo de decir, tengo aquí la información que fue
recolectada por José Peñín, un autor venezolano, en un libro que él publicó sobre canciones de la música venezolana. Y él afirma que el vals, tal como lo mencioné ahorita, es un género de origen centroeuropeo, es una forma subsidiaria de un tipo de la Ender, es un tipo de baile europeo, y que también es una danza popular austríaca. Se extiende por toda América en la primera mitad del siglo XIX, adquiriendo en poco tiempo los más variados matices y sirviendo como base o ingrediente de muchas formas musicales latinoamericanas. Como lo mencioné, un aditivo para todo lo que acabamos de introducir en el tema es un género que siempre tenemos en nuestra mente y en nuestra cabeza desde que somos niños, porque también se ha vinculado mucho con lo que nos han vendido y lo que se ha exportado y lo que ha traspasado las fronteras por parte de Europa, sobre todo de la Europa occidental, ubicada en esta región que mencionamos, cercana a Alemania, Austria, Hungría, Suiza, y es una danza que podemos escucharla desde que somos niños en música para cuna, para los bebés, incluso en las caricaturas. Mm. Mucha música que está compuesta para este tipo de animaciones o de producciones está vinculada con el formato de vals o al menos con el tipo de compás que utiliza el vals, que es una de las propiedades que vamos a ver más adelante cuando analicemos la parte rítmica, que es un rasgo característico y fundamental de este género. El vals, entonces, como ya lo mencionamos, tuvo su origen en Europa. Llega a Latinoamérica, dentro de esos países, a Venezuela, a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, con toda la etapa que inmiscuyó al país relacionada con la influencia española, de acuerdo a la época de las colonias. Eh, Hubo como una especie de herencia por parte de, en este caso, la música española, que ya había adquirido esta influencia austríaca por parte de estas danzas. Y en el caso de los españoles, bueno, como sabemos, según la historia, ellos tuvieron una mezcla entre esta música que se estaba gestando en Europa, en esta parte de la Europa occidental, y también de la música árabe proveniente de los moros, con los géneros característicos de las talas, los raga, e interpretados con instrumentos característicos como la cítara y esas cosas que derivaron en la sonoridad española que conocemos hoy en día. Pero eso también formó parte de esta herencia y estuvo en esa mezcla para derivar en lo que conocemos hoy en día como vals venezolano. Básicamente, los dos géneros que derivaron en un inicio de esta influencia europea, y en este caso ya directamente española, viene siendo el joropo y el vals. De hecho, para muchos, el joropo venezolano eh, es en esencia, es una danza que es rápida, tiene muchas variantes, pero comparte muchas características rítmicas con el vals venezolano. Entonces, para muchos, la diferencia, para muchos, perdón, la diferencia entre un joropo a grandes rasgos y un vals venezolano es la velocidad con que se interpreta. Algunos se atreven a decir que un joropo es un vals rápido. De hecho, una curiosidad para ir introduciendo el tema en el argot popular y en lo que todos conocemos y por lo tanto podemos hacer de una fácil relación con respecto al tema, es el caso del tema popular El Diablo Suelto, que para muchos, me consta porque me lo han transmitido, para muchas personas venezolanas, el Diablo Suelto ha sido o es un joropo y por la rapidez que lo caracteriza. Resulta que el Diablo Suelto es un vals venezolano hecho en el Zulia por el compositor Heraclio Fernández. Sí, Por lo tanto, es un vals sí. zuliano que por su velocidad se confunde con el joropo, pero se confunde con el joropo justamente por la velocidad y porque ambos, como ya lo mencioné, guardan similitudes tanto rítmicas como armónicas. Entonces, eh, Perdón, esto fue... perdón, Juan, Sí, también hay adelante. similitud del joropo venezolano con el joropo de la llanura colombiana. Sí, correcto, correcto. De hecho, muchas personas confunden cuál joropo es de cuál procedencia y algunas alegan que el joropo original es el que se hizo en Colombia,
otros piensan que es el que se hizo en Venezuela, pero ambos conservan el mismo rasgo que ya lo adelanté, que es el del ritmo. Ambos tienen un compás ternario de 6 golpes por tiempo o 6 subdivisiones, como se pueda ver, que es lo que llaman formalmente un 6 octavos, que Exacto. está condensado en el compás Es ternario un tres correcto. cuartos que caracteriza al vals, pero básicamente tienen la misma esencia. Y de hecho la instrumentación también es similar, que es algo que Sí, también viene ahora en derivación de esta línea de tiempo que hemos hecho, de acuerdo a la influencia europea. Luego de que el vals llega a Venezuela, adquiere su instrumentación. Luego que pasa a tener ese tratado criollo, la población le adjudica una instrumentación que básicamente se conforma de una percusión, un instrumento armónico y un instrumento melódico. La percusión muchas veces ha sido las maracas o una tambora, y en el caso del instrumento armónico con el que se solía acompañar el vals venezolano, solía ser una guitarra acústica o clásica, como esta que tengo aquí en mis manos, o siendo aún más fieles al acervo popular venezolano, un cuatro, que es el instrumento de 4 cuerdas, que también tiene una influencia europea por parte del laúd, que ya viene de el Reino Unido y también la Europa Occidental. Pero era la instrumentación básica. 4, arpa, también para acompañar la armonía, la guitarra y la percusión. Y las melodías solían hacerse con un violín, un instrumento de cuerda frotada, esencialmente. O más adelante con un tipo de instrumento de viento ya eh, adentrándonos a la mitad del siglo XX, sobre todo en la zona central, y en la zona también occidental, en la parte zuliana, se le atribuía la melodía de la respectiva pieza a un clarinete o a una flauta. De hecho, cuenta también la leyenda, concatenando con la anécdota del Diablo Suelto, cuenta la leyenda que cuando esta música se estaba sentando y cuando el repertorio se estaba elaborando, el repertorio venezolano, se especula, se dice que los músicos más avanzados y más diestros en el tema, los más virtuosos, hacían competencias con estas obras venezolanas rápidas como el joropo o valses rápidos, con los instrumentos melódicos para ver quién hacía la melodía más rápida o ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas que como que, bueno, están vinculadas a la faceta más deportiva del género. Pero sí, también suele... una especie de careo, una especie de careo, una especie Correcto, de, correcto, sí, sí, sí. Eso correcto. es muy típico O también en la zona llanera con el rock, claro, con el contrapunteo, que es lo que se hace con el contrapunteo, ajá, con los versos y contrapunteo. que la gente improvisa un verso, eh, improvisa una poesía, pero vinculada con alguna velocidad o alguna dificultad técnica, como algo muy rápido o Sí. algo muy difícil de procesar. Entonces, la instrumentación fue empleada para interpretar esta música tanto en las reuniones del pueblo, en las reuniones familiares de los fines de semana, y llevar la música en vivo a los sitios, a las plazas populares y los parques centrales del país, y esto ayudó a que el vals se empezara a difundir desde el argot popular. Luego fue trasladado a la parte más aristocrática de la sociedad, en donde el Más vals, élite. correcto, en donde el vals empezó a formar parte del repertorio más academizado y fue concebido por De los instrumentos. grandes talones. Correcto. Y fue Ajá. concebido por instrumentos típicos de este tipo de escenarios, como lo es el piano. Entonces, aquí es donde empezamos a ver la influencia del piano en la música académica venezolana, o viceversa, de la música académica venezolana en instrumentos de gran salón, como lo era el piano, incluso los ensambles numerosos y orquestas, y empezó a hacer este género tocado por personas también que estaban dentro del círculo académico europeo,
como lo fue el famoso caso de Teresa Carreño, quien interpretó muchos de estos valses, muchas de estas piezas de este tipo de repertorio, y fue donde se empezó a relacionar, a entrelazar el género popular criollo autóctono con la parte más académica y apegada a la difusión de la música en ese acostumbrado formato europeo de llevarlo a los grandes salones y a los teatros, y de esa manera, al tener esa similitud con el formato habitual en el resto del mundo en ese momento, más aristocrático y más pudiente, empezó a tener mayor difusión internacional. Luego, después que pasa por el contacto con el piano, empieza a tener también Sí. relación con la guitarra, pero en este caso la guitarra clásica solista, un formato que también está influenciado por la música europea y por ese tipo de difusión de grandes conciertos. Y entonces es donde toma contacto con grandes referencias de la guitarra venezolana, como lo fueron Alirio Díaz, Antonio Lauro, Raúl Borges, Claro. José Rafael Cisneros, quienes se encargaron de tanto componer material dentro de este formato del vals venezolano para la guitarra clásica, la guitarra ejecutada con la escuela tradicional proveniente del clasicismo de Europa, Sí. eh, y también grandes intérpretes destacados como lo fueron dentro de esos nombres que mencioné, Alirio Díaz, quien fue como un exponente de la guitarra en Venezuela e incluso en Latinoamérica, quien tuvo mayor éxito en Italia, por ejemplo. En Italia es muy querido. De hecho, Y como muchos intérprete, guitarristas, en la sí, faceta de intérprete. correcto. En la faceta de intérprete, Lirio Díaz quizás ha sido el mayor exponente, o De quizás la no el mayor guitarra en todos los tiempos de Venezuela, pero quizás no el mayor porque ahora han salido, bueno, muchos que están haciendo la misma labor que él. Pero bueno, pero no se puede igualar porque cada cosa ha tenido su tiempo en la historia. Y en el caso de Lirio Díaz, lo que ha quedado lo que ha quedado ha sido como un legado que fue el primero en exportar la guitarra desde Venezuela a, al mundo. Fue el que dio a conocer lo que había en Venezuela con respecto a la guitarra clásica, haciendo esa simbiosis con Antonio Lauro, ese binomio que se enfocó justamente en lo que acabamos de mencionar, en composición e interpretación. Alirio Díaz era Y el en el caso intérprete, de, el expositor, y Antonio Lauro era el compositor, el productor de esa materia prima que tanto se ha correcto. tocado y tanto se conoce. En el caso de Teresa Carreño, bueno, se le debe gran parte de la internacionalización de la música venezolana por el logro que tuvo ella, el éxito. Y hasta ahora es considerada la pianista símbolo de nuestro país, Venezuela. Y en honor a ella se hizo el famoso Teatro Teresa Carreño en Caracas, que es el teatro más completo de la Venezuela del siglo XX y lo que va del XXI, porque no se han vuelto a hacer. Sí, Correcto. adelante. Ah, te hago una pregunta antes que termines con esto de los instrumentos. ¿Hay alguna relación entre el vals y el tango, y la milonga, argentina? Bueno, en el caso de la milonga argentina, que también guarda mucha relación con el tango. El tango y la milonga quizás son los dos géneros más exportados por parte De de Argentina. Argentina, tanto en el argot popular como en el argot académico. Quizás también Sí, son dos de los géneros argentinos que guardan mayor similitud con este género del que estamos hablando, que es el vals. el Y vals. en cuanto a instrumentación, ellos siempre se han caracterizado por ser interpretados y tocados con instrumentos de cuerdas pulsadas como la guitarra. La guitarra siempre ha sido un instrumento característico en la interpretación de estos temas desde el punto de vista armónico, desde el punto de vista de la función, desde la función del instrumento que hace el colchón y el soporte de todo lo demás que está sonando desde el punto de vista sonoro y desde la amalgama de notas que le dan Sí, el respaldo a la melodía y que complementan el ritmo que se hace con el respectivo instrumento de percusión. Pero un instrumento muy emblemático que ha cubierto siempre la parte tanto melódica como esta que estamos describiendo, armónica, en donde figura la guitarra,
ha sido el bandoneón, El que bandoleón en Argentina, por con el ejemplo, tango. por el gran diferente. Ese fue la unión de los dos genios que acabamos de escribir, de Antonio Lauro y de Lirio Díaz, Astor Sí, Piazzolla, que fue tanto Astor compositor como Piazzolla, intérprete. señor, Y bueno, el más grande. siempre también se repite entonces en esos géneros, además de que comparten la faceta tanto popular como académica en su propiedad, también vemos una influencia de Europa en Latinoamérica. De hecho, se Sí, especula que el tango y la milonga, sobre todo el tango, eh, no son originarios de Argentina, sino que son sino de originarios de Francia. Francia. Pero eso es un tema que es muy debatible, así como muchos otros en la cultura mundial, porque están relacionados con qué fue primero, si el huevo o la gallina. En el caso del Igual tango se que, especula eso. y- Sí, perdón. igual que sucede con el famoso género que una vez lo comentamos cuando estábamos hablando de musicoterapia, de la salsa, que todavía está en discusión y muchos países se atribuyen la salsa, incluyendo Venezuela. César Miguel Rondón, el famoso escritor y locutor, periodista César Miguel Rondón, que escribió un libro sobre la historia de la salsa, dice que la salsa es venezolana, pero los puertorriqueños y los cubanos se atribuyen el género de la salsa. A la final es un género afro-caribe que tuvo influencia simultánea en esta zona del Caribe y de Sudamérica, y entonces hay esa discusión. Así sucede con el tango, si es Francia o es Argentina, y el vals sí sabemos claramente de que hubo un origen europeo en la parte esta central europea, como tú dijiste, del Imperio Austrohúngaro, en ese entonces, correspondiente ahora a Suiza, Alemania y los famosos vals vieneses de Austria y el vals venezolano, que es tu especialidad. Adelante. Sí, y esta divergencia que hay, si, por ejemplo, en el caso del tango, si es procedente de Francia o Argentina, está relacionado también con las personas que han estado vinculadas con el género, porque en el caso de Piazzolla tuvo estudios en Francia. Entonces, muchas Mm. personas dicen que él ayudó a configurar ese género de acuerdo a los conocimientos que obtuvo de su paso por Francia. Pero también es sabido que eh, el género llegó a tierras suramericanas en la época de la colonización y de esa transculturización que hubo por parte de navegantes que venían de Europa, que llegaron a tierras suramericanas y en este caso argentinas por la parte de los puertos, por la zona porteña, Buenos y Aires. empezaron a hacer su música en las tabernas y en los espacios del pueblo, Mm. y resulta que ahí empezó la influencia. Por lo tanto, dicen que se estableció en Argentina, otros dicen que fue importado. En fin, la cosa es que lo cierto es que se ha vuelto un baluarte de la cultura latinoamericana y del acervo. Genios como Astor Piazzolla, Jorge Cardoso también, otro de los compositores destacados que han hecho música latinoamericana en esta zona del continente. Entonces, siempre ha habido esa influencia europea y han adquirido estos formatos, sus variantes, en tierras latinoamericanas. En el caso del vals, entonces, como ya lo adelantamos también al inicio, una de las características que justamente lo diferencia de este lazo europeo es el ritmo. Dentro de todas las variables que puede haber Está del bien. vals europeo y el vals venezolano, lo que lo diferencia del europeo es el ritmo. Tanto el vals europeo como el vals venezolano, incluso el vals peruano. Pero en este caso, como estamos hablando del vals venezolano, vamos a desmenuzar lo que ocurre con este tipo de vals hecho en Venezuela. Y es que todos los valses se caracterizan por tener una base rítmica de el famoso compás tres cuartos o 3x4, que básicamente consiste en esto, consiste en un ritmo que abarca dentro de un compás, es decir, dentro de una división del tiempo, tres golpes o tres notas o tres pulsaciones.
puede ser esto. Si contamos 3, un compás de 3 tiempos, contamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, puede ser esto. Ahí tengo 3 tiempos. Ese tipo de ritmo que acabo de hacer, hecho, por ejemplo, en este caso de la guitarra, con un bajo y otros 2 grupos de notas con notas agudas, fueron 3 pulsaciones, 3 tiempos. El primero, un bajo, y lo demás, hecho con notas agudas que podrían formar un acorde. Este sería un ritmo típico de un vals vienés o de un vals europeo. O, por ejemplo, la diferencia con el vals venezolano es que si bien el vals venezolano se ciñe por esta base, sonoramente no suele cumplir este tipo de distribución de las notas. Básicamente lo que ocurre con el vals venezolano es una especie de síncopa, de un desplazamiento de el segundo sonido hacia el tercer tiempo, del segundo tiempo al tercer tiempo. Los sonidos se extienden hasta el tercer tiempo y el tercer tiempo se acorta. Entonces ocurre una especie de síncopa que sonaría más o menos así. Si utilizo el mismo tipo de sonido ahorita, que fueron acordes, grupos de notas tocadas de manera simultánea, si utilizo la misma progresión de acordes y aplico el ritmo venezolano, sonaría algo así con respecto a lo que acabo de explicar, a ese desplazamiento. Sería algo así. El europeo sería esto. Sí. El venezolano sería esto. Okay. Haría ese tipo de dinámica. Siempre se nota al final la síncopa. Claro. Sí, se nota al final el corte. Sí. Ahora, ocurre algo también curioso con las melodías, porque las melodías en el vals venezolano entonces adquieren esta idiosincrasia de desplazamiento y hace que tengamos melodías características que hoy en día conocemos del repertorio venezolano. Por poner un ejemplo, voy a hacer 2 ejemplos breves. Un vals venezolano muy famoso que fue protagonizado por Aldemaro Romero, Quintanauco, que sonaría algo así. Ajá. Esa melodía posee el desplazamiento de la duración, en este caso, del primer tiempo hacia el segundo. Y eso se logra con un puntillo, con figuras puntilladas, pero ya en términos musicales sería esto. Pero en esencia, lo que estamos haciendo, que lo diferencia del vals europeo, es desplazar la duración de las notas hacia hacia el siguiente tiempo. Otro ejemplo puede ser con el vals venezolano Epa Isidoro de Bio Frometa, que su melodía hace esto. El primer compás hace esto. Si yo lo hiciera en la métrica característica de 3 tiempos de la misma duración para cada tiempo europea, me sonaría esto. Lo repito, el primer compás. Sí. Y si lo toco completo sería esto. Si lo hago venezolizado, o sea, con la dinámica del venezolano, sería esto. Rápido. Sí. Qué buena broma que me echaste. Sí, y más allá de la rapidez, ocurre el desplazamiento de la primera nota. Claro. El primer compás suena así. Epa Isidoro. Y si lo hago en vals venezolano sería Epa Isidoro. Lo que hizo la variación Qué fue buena la broma primera que me echaste. que alargó. Correcto. Entonces, en esencia, el ritmo se aplica así. Y cuando vamos a sentir el acompañamiento de algún instrumento armónico, como por ejemplo la guitarra, nos encontramos con que hay varias combinaciones, como por ejemplo esta, ¿no? La que adelanté al inicio.
tenemos otra en donde el bajo es más dinámico. ¿Ok? Eso sería la parte rítmica. Ahora, otro rasgo característico en la música, en cualquier género musical, y ahora en el vals venezolano, de acuerdo a su constitución, es la melodía. Ya lo vimos en estos ejemplos que hicimos, cómo suele ser el tipo de melodía, el diseño melódico. Lo adelantamos con el desplazamiento de la duración de las notas, y en este caso tomamos dos ejemplos, Epa Isidoro y Quintanao. Podemos seguirlo viendo en otros valses, como por ejemplo Crepúsculo Coreano, que hace esto, hace grupos de corcheas, es decir, una constitución, una conformación un poco más europea, pero que también se aplica en el vals venezolano. Haríamos esto. ¿Ok? Aquí tuvimos, en el segundo compás tenemos también el desplazamiento. Y incluso en las bellas noches de Maiquetía, también tenemos el ejemplo que pusimos anteriormente de un ritmo un poco más, como diríamos popularmente en la jerga musical, más cuadrado, que sería este, en las bellas noches de Maiquetía. ¿Ok? El primer tiempo lo tenemos con una figura en cada tiempo. Sería como lo hicimos anteriormente. Si yo lo hago venezolano, ese primer compás, es un venezolano, pero si lo hago con esta característica criolla, tendríamos en lugar de esto, tendríamos esto. Se siente la diferencia en el primer tiempo, por ejemplo, por alargar alguno de los tiempos. O si alargamos el segundo, tendríamos esto. Entonces, ese tipo de dinámicas son las que diferencian básicamente en cuestiones rítmicas un vals de otro. Es lo que hace la gran diferencia. Luego tenemos otra de las ramas que inmiscuye al vals y a los géneros europeos sobre todo, pero latinoamericanos también, y es la parte del contrapunto. En el caso del contrapunto, el contrapunto es la amalgama de varias notas o de varias voces. En el vals venezolano esto se ve más que todo en la parte de la guitarra clásica, en donde vemos que tenemos básicamente tres voces. Para la guitarra clásica, ya esto es más particular de la guitarra clásica, tenemos generalmente en el vals venezolano un tejido musical, un entramado de tres voces. Un bajo, que es esto, un sonido de este tipo, que se encarga de hacer el soporte armónico de acorde o el respectivo grado de la escala que se esté utilizando. Una voz intermedia que se encarga de complementar la voz aguda y también rítmicamente la voz grave, y sirve como de relleno, pero necesario. No un relleno que está de más, sino es un relleno que le da profundidad a lo que se está haciendo. Si este relleno, si esta voz intermedia no existiese, el discurso sería un poco más superficial, no se oiría tan amplio ni tan enriquecido, sino que sería más simple. La voz intermedia podría ser en cuarta o tercera cuerda, en el caso de la guitarra podría ser este sonido, este tipo de registro. Incluso la segunda cuerda puede ser también. Y la voz superior, que es la voz aguda, que es la voz que hicimos alusión al inicio, que es la que portaban instrumentos al hablar de la configuración en ensamble de banda de varios instrumentos, es la voz que portaban instrumentos melódicos de viento como el violín y más adelante el clarinete, la flauta, e incluso la voz humana. Por más que la voz que cantara el respectivo vals no fuese aguda, no fuese una soprano o fuese un barítono, es la melodía principal que suele hacerse destacándola y que dispone que todos los demás instrumentos se adecúen y se acoplen a esa melodía
y tengan que bajar el registro o hacerlo todo más grave o más agudo, o de una manera que haga el discurso bien compenetrado y bien legible. Un ejemplo, por ejemplo, de contrapunto en la guitarra en el vals venezolano podría ser este tipo de combinación. O esta, por ejemplo. O también tenemos esta que es un poco más rítmica. Y en el caso de las obras musicales, lo tenemos también presente tanto para acompañar rítmicamente un vals venezolano como también para componer para este formato. Siempre es muy habitual tanto en los compositores que hemos citado como Antonio Lauro, José Rafael Cisneros, compositores más contemporáneos como Luis Sea o Efraín Silva, todos han utilizado este tipo de tejido de tres voces. Incluso también tenemos esta combinación que puede ser esto, que es también muy habitual en el género. Y suena contrapuntístico porque tenemos un bajo, tenemos el bajo que inicia el compás, tenemos tejido intermedio, tenemos voz intermedia y la voz aguda. Entonces, este juega también de manera rítmica. Y podemos añadirle también una melodía que hace que ya conforme un compás o alguna idea musical en un vals venezolano. ¿Y qué me Y vas a decir de la Mantañona, bueno, el en el caso famoso de vals, Damastañón, que sí, tú claro, tienes un en el arreglo caso de especial? sí, claro, en el caso de Damastañona, podemos justamente analizarla a continuación. En la parte armónica, yo tuve la experiencia de estudiarla a fondo en mi, bueno, en mis estudios académicos, en mi paso por la universidad, y tomé el vals venezolano da Mantañona porque tiene una particularidad que lo diferencia de muchos valses venezolanos, sobre todo para guitarra y en general. Y es que el vals venezolano de da Mantañona tiene algo que es poco común o tienen los valses venezolanos en una minoría, y es que es una obra tripartita. Este término, que proviene también de Europa, bipartita o tripartita, quiere decir sencillamente que es una obra de dos partes o de tres partes, proveniente del italiano. Generalmente los valses venezolanos son, son obras bipartitas, tienen dos partes, que generalmente es una parte mayor y una parte menor. Estos términos que se relacionan con justamente lo que vamos a abordar ahora, que es el tema de la armonía, el tipo de acordes que utiliza el vals venezolano en general, no solo para guitarra, sino en general. También tanto para la música de ensamble como para la guitarra, porque forma parte de sus características, así como todo lo que acabamos de hablar, cabe destacar que todo lo que acabamos de hablar y de conversar corresponde tanto para el vals venezolano en la guitarra clásica como en la configuración en general, tanto para cuatro como para formato de ensamble, orquesta, Sí. etcétera. Todo lo que se Ujú. encargue de tocar vals venezolano como tal va a tener todas estas características que acabamos de nombrar. Entonces, el caso de Damantañona es un caso que tiene tres partes en donde hay una primera parte menor, es decir, una parte con eh, una sonoridad. Para muchos la música menor es una música triste, es lo que solemos relacionar inmediatamente. Y la música mayor es música alegre. Nosotros tenemos en Damantañona una amalgama de una parte menor, que es la primera, y la segunda y tercera, que son partes mayores, son partes alegres. Y tenemos tres tonalidades utilizadas en la misma obra, que son cercanas entre sí, pero al fin y al cabo son tres ejes tonales distintos, tres ejes diferentes. El primero es en mi menor, el segundo es en sol mayor y el tercero es en do mayor, que tiene también características diferentes en cuanto a la instrumentación y al concepto, porque en este caso también estamos hablando de un vals que posee letra. Entonces, la primera parte
tiene letra y la tercera también. Y la parte intermedia, la parte del medio, es instrumental. La melodía principal que suele hacer un cantante, tanto en la primera como en la tercera parte, en este caso, en la segunda parte suele hacerse generalmente por un instrumento agudo, porque es una melodía aguda, entonces suele hacerse para un instrumento generalmente de cuerda pulsada o frotada o un instrumento de viento. Por ejemplo, hay una versión muy famosa de Ilan Chester, en donde el compositor venezolano, que bueno, que tú tienes bastante conocimiento sobre él, que también, tiene también raíces de otras latitudes, eh, y esa sección suele hacerse con una mandolina. Otras producciones han hecho la sección con un violín o con un instrumento de viento. Entonces, es un vals que elegí para estudiar como parte de mi investigación final de la carrera, porque tenía varias riquezas, varias virtudes que podían explotarse para su estudio y en la guitarra. En el caso de la armonía es muy variable, porque como ya lo mencioné, tiene 3 diferentes tonalidades. En este momento vamos a ver la bantañona relacionada con la armonía. Nosotros vemos que comienza con esta melodía. ¿Ok? Eso está dentro de la tonalidad de mi menor. Y vamos a hacer simplemente un esbozo de la armonía para que también las personas que nos están acompañando y todos los que estamos compartiendo este material podamos escuchar cómo es el alma y cómo es la sonoridad al fin y al cabo de todo este género. Aquí con la armonía entonces aplicaríamos los rasgos que ya hablamos previamente. Vamos a aplicar ritmo porque voy a hacer un simulacro del acompañamiento de este vals con los acordes que aplica, es decir, la armonía, la relación entre las notas, el ritmo. Voy a utilizar unos patrones rítmicos que usamos, que toqué al inicio brevemente para demostrar cómo era el ritmo y cómo se podía acompañar un vals o cómo sonaba la rítmica de un vals con las notas musicales. Y dentro de esa interpretación va a haber contrapuntos porque van a haber notas sonando en simultáneo. Entonces, la armonía de la primera parte, por ejemplo, que es menor, sería esto. Esa sería la armonía de esa primera parte. Y es una armonía que está conformada, entonces, por acordes característicos también del vals venezolano, para que las personas sepan en qué conforma, qué suele conformar la identidad armónica de los valses venezolanos, en su gran mayoría, se limita al abanico de acordes menores, como puede ser este tipo de acorde, y un mi menor, que lo encontramos ahorita en lo que tocamos, es el acorde que comienza la obra, y también tenemos acordes mayores con su séptima, el típico acorde de dominante séptima, el acorde mayor séptima, que sería esta sonoridad. En este caso sería la dominante menor, un si séptima. Y también tenemos este tipo de acordes mayores sin la séptima, en este caso homónimas mayores, es decir, el mismo acorde pero en mayor y menor, en este caso mi menor, y lo tenemos también en mi mayor 3 compases después, ¿ok? Haciendo esas 2 caras de la moneda. Y en el caso también de acordes disminuidos también los tenemos presentes, como es el caso de do disminuido, haciendo esto, ¿ok? Entonces, es el tipo de acordes que nos solemos encontrar en el vals venezolano. Y este fenómeno también de homónimas mayores y homónimas menores. También, ya esto es algo más típico de la guitarra. En el caso de la guitarra, el vals venezolano suele explotar varios recursos que vamos a escuchar a continuación con algunos ejemplos y luego lo vamos a ver en una pieza como demostración de todo esto que hemos Seguro. hablado, como una Tenemos que condensación cerrar con una pieza. de lo que hemos visto. Encontramos que la parte de la técnica motriz en la guitarra está muy vinculada también con la influencia europea. Y esto ocurre tanto en la parte venezolana
como en la parte peruana y en la parte también de todos los géneros similares al vals que se encuentran en Latinoamérica, como los géneros típicos mexicanos, con el corrido, y también con los géneros colombianos, como el pasillo, el porro. Siempre hay la explotación de este tipo de armonía que ya vimos y de los recursos técnicos. Vamos a ver. Parece que hubo un problema de conexión. Queremos que se integre de nuevo el hijo. Seguramente hubo un problema de conexión y salió de la pantalla. Y ya estamos acercándonos al final del programa y esperen que viene la pieza completa que lo va a interpretar como cierre. Seguramente vuelve a unirse de una vez. Quizás qué pequeño problema tuvo. Ay, Dios, ¿qué pasó aquí? Y ahora ahora se nos añadió, se nos añadió un invitado especial. Grello, hola. ¿Y ahora Hola, cómo? hola. Claro. Hola, hola. Ajá. Muy bien, Entonces, papi. en el caso de los recursos técnicos, como estábamos diciendo ahorita antes de, bueno, de la falla técnica, en el caso de los recursos técnicos, tenemos Mira, bien. Ahora salimos nosotros. que vemos en tanto obras del compositor Antonio Lauro, como José Cisneros, como Alirio Díaz, que provienen de arpegios. Por ejemplo, aquí, en este tipo de casos, ¿ok? Y también los encontramos en composiciones armónicas, los armónicos que se hacen en esta parte del mar. Entonces, son recursos técnicos que son muy habituales tanto en el mar venezolano como en otro tipo de formato de las danzas. Entonces, para tratar y hacer una condensación de todo lo que hemos hablado en esta hora aproximadamente, voy a hacer la interpretación de un vals venezolano. En este caso voy a interpretar un vals venezolano que es de un compositor venezolano llamado José Cisneros. Este es un vals venezolano muy típico del repertorio guitarrístico, pero que por muchas razones no ha tenido una difusión menor a la de otros colosos como ha sido Antonio Lauro y Danilo Díaz. En el caso de José Cisneros, él hizo un catálogo que justamente está conformado por nuestro tema central de que es el vals venezolano. Él hizo un catálogo de obras que se conformó de 9 valses venezolanos. Uno de ellos fue el que vamos a tocar a continuación, que se llama Nashi, que es denominado así por el nombre de 3 de sus sobrinas, Shinaí y Suansanamí, y es un vals alegre, es un vals en la tonalidad mayor que comprende las cosas que hemos visto. Tonalidad alegre, tonalidad mayor, tiene la parte rítmica que vamos al inicio, patrones rítmicos característicos, curso que acabamos de hacer referencia a los arpegios desplazados. También tiene una armonía similar como la que acabamos de conversar, una armonía que se conforma de acordes mayores y acordes menores.
Sí, sí, no, no. Está tocando. No, Excelente, excelente. no. Un vals muy bello, muy alegre y que de verdad representa lo que tú has hablado de los fundamentos del vals típico venezolano. Se nota a legua para las personas que saben en general, que yo sé que en el grupo que se está viendo hay personas músicos, hay personas amigas tuyas que saben que es muy diferente al vals europeo. Entre los tantos famosos que hay, como el Danubio Azul, Cacanueces y todos esos vals famosos que nos vienen de Europa. Allí se nota la diferencia con ese vals que acabas de tocar de Cisneros. Excelente, muy bien logrado. ¿Y puedes tocar una parte de Dama Antañona? Bueno, Si puedes. en este caso la parte de la montañona que se decidió abordar en el tema fue la parte de la armonía que ya tocamos previamente, pero Ajá. próximamente en un recital se incorporará con la montañona también sería bueno acotar que pueden adquirir el arreglo en Juan GTR Blogspot, donde está el arreglo de este vals venezolano para la guitarra. Y Sí, señor. en el caso de toda la investigación que he hecho, la cual se basó la conversación de esta tarde, también pueden encontrar la conversada en un formato de libro que se llama, justo como se tituló el laboratorio, Fundamentos en arreglo para guitarra clásica, en este caso volumen 1 Sí. con vals venezolano. Pueden encontrarlo también en mi blog, pueden descargarlo, pueden adquirirlo para beneficios de bibliografía. Sí, correcto. El libro está en digital, igual que la partitura de Dama Antañona y el libro de los fundamentos. Además del libro que tenemos, por supuesto, Ay, en Dios, a dúo tú y yo, que es la música como terapia. Dios Que les mío. recuerdo que está en Amazon para las personas interesadas. El libro está en Amazon, está en inglés. Por allí vimos a Moisés, el gran amigo Moisés Arévalo, que vive en Atlanta, en los Estados Unidos, que esté pendiente de adquirir, que pueda adquirir él y sus amigos por Amazon el libro La música como terapia. Está editado por Amazon desde hace unos meses. Un gran libro, una gran presentación de diseño gráfico y un gran contenido actualizado, tanto por el hijo como por mí. Así que se los recomendamos. Para las personas interesadas, me pueden escribir a mi número para darles mayor información acerca de este libro y de los libros de mi hijo, al más 58 412 079 298. De esta manera, en mi Instagram está el contacto. Y en el caso del hijo de Juan Andrés, más 506 7139 4477.
más Correcto. 506 71394477. Ahí pueden obtener información acerca del libro que él tiene sobre la partitura de la Mantañona, arreglo propio, y del libro Los Fundamentos del Vals, como libro para base para la interpretación de la guitarra clásica. Y tenemos El Poder Sanador de la Música en español, también por Amazon, editado en Venezuela, y el editado en Canadá recientemente, hace apenas menos de 2 meses, que es Music as Therapy, música como terapia, editado en Canadá por Amazon. Así que esos 4 libros los pueden adquirir en estos momentos, bien sea directamente por mi persona o por el hijo, pueden obtener la información y pueden ser adquiridos en físico, en el caso del libro en inglés, y en el caso del resto en digital, hasta que lo tengamos prontamente, con el favor de Dios, en físico. Así que bueno, si deseas agregar algo para concluir, o otra pieza, Juan. Claro. Bueno, para concluir, me gustaría agregar con respecto a este conversatorio que una de las conclusiones finales que obtuve en esta investigación y en este tema, en donde pude aprender y conocer bastante, es que, como ya lo hablamos a lo largo de toda la hora, el gen característico de este género, pero en general de la música latinoamericana, es ritmo. En toda la música a nivel mundial, el gen característico, lo que al fin y al cabo, en esencia, diferencia un género de otro cuando hay similitudes, y lo que también hace que destaque un género es el ritmo. El ritmo es la base de todo. Incluso como recomendación para las personas que estudian una obra musical o que están superando algún desafío mecánico, técnico, con algún repertorio, la parte rítmica siempre es fundamental. Esperarla y entenderla desde lo más pausado, desde lo más lento, a las velocidades más rápidas. Es el camino para dominar y entender de verdad el sentido que tiene la música que se compone tanto en Europa como en África, como en Asia, como en Latinoamérica. El ritmo es la clave. Sí, incluso quisiera agregarte algo, con tu permiso. Claro, que cuando se hablan de varias versiones de una misma pieza, siempre se dice, está versionada en diferentes ritmos. Por eso es que encontramos piezas musicales, como el caso famoso de la pieza venezolana El Caballo Viejo, que es una de las piezas musicales venezolanas más versionadas, no solo en Venezuela, que es el próximo día, sino en el mundo. De las piezas musicales más versionadas que hay en el mundo, sí. Caballo Viejo es una de las principales. Y entonces de pronto uno escucha a Caballo Viejo en ritmo de salsa, en ritmo típico venezolano que le dio Simón Díaz, pero hay otros ritmos que le han dado en diferentes, miren, hasta en diferentes idiomas, porque como es una pieza musical y además de eso cantada, tiene letra, entonces ha sido cantada, miren, ustedes no se imaginan, hasta en el idioma árabe, que es una pieza bastante versionada. Y uno de los intérpretes y compositores que tú nombraste, ya contemporáneo, para llamarlo así, que es Ilan Chester, que es venezolano, pero de origen judío, al igual que Vitas Brenner. Ilan Chester también se ha caracterizado, además de tener sus propias composiciones en el género que llamamos rock y pop, también ha hecho varias versiones en otros géneros musicales, entre ellos los venezolanos. Y él tiene incluso una vez, pero lamentablemente no me gusta nombrarlo mucho porque fue muy criticado y no salió muy bien, cuando él tuvo una versión del himno nacional,
de Venezuela, del Gloria del Bravo Pueblo, que fue muy criticado porque dicen que lo distorsionó de una manera tal que no guarda el rigor y el carácter de un himno patrio de identidad nacional. Y entonces fue muy criticado, yo me acuerdo duramente esta vez que lo versionó. Entonces por eso no lo digo. Pero es para que ustedes vean, los amigos que nos están viendo y los que nos van a ver grabado, porque el programa siempre queda grabado acá en mi Instagram, de que este tipo de compositores que hacen arreglos siempre hacen hincapié, como bien lo decía Juan Andrés, en el ritmo. Entonces el ritmo es lo que le da cuando uno dice está en tiempo de jazz, está en ritmo de rock. Yo recuerdo que, bueno, yo he hecho algunos arreglos que no son rock y lo he hecho en tiempo de rock. Y ejemplo de ello lo pueden ver en YouTube, Claro. en mi canal. Y todo esto confirma lo que acabamos de decir, que el ritmo es la clave, la esencia, porque todo entonces deriva en la instrumentación del respectivo ritmo. Es decir, si la obra va a ser versionada, por ejemplo, en el caso de Caballo Viejo, si va a ser versionada a salsa, entonces va a que hablamos de inicio de instrumentación, la cual tiene todos estos instrumentos que son complementarios de la música venezolana. Y también está la música techno y la música jazz. Así es. Entonces, todo parte del ritmo y el ritmo hace que se le asignen determinados instrumentos a la música que se va a tocar. Entonces, bueno, solo eso para agregar, y espero que a las personas les haya sido, además de disfrutar del contenido, útil, que es una de las metas de este tipo de... Sí, señor. Bueno, la verdad es que el programa, como siempre, con tu capacidad docente que tienes, de verdad te felicito. Ya tú sabes que yo lo digo públicamente, no porque seas mi hijo, porque ya las personas ya te conocen y las personas que saben de música saben apreciar el nivel. Una gran explicación de algo de una manera tan sencilla que cualquiera lo entiende, aunque no sea músico. Y esa es la idea, porque estos son programas, no son programas técnicos, son programas para para diversa población, para diverso auditorio. Y por eso que hablamos temas tan variados, pero siempre en pos del crecimiento del conocimiento. Y eso queda muy importante. Estos no son live para hablar tonterías ni para pasar un rato de contar chismes y cosas por el estilo, ¿no? Son live, como lo dijimos desde que lo iniciamos, y ya el próximo mes cumple un año del primer aniversario de Mundo Alternativo, que son live para la difusión del conocimiento. Bueno, gracias al hijo por su participación, una vez más por su apoyo, a todas las personas que me acompañaron. Ya saben que por el más 58 412 079 2098 pueden ubicarme por WhatsApp o escriben por mensaje directo para cualquier pregunta sobre el programa, y recuerden que queda grabado tanto en el Instagram como en mi canal de YouTube Mundo Alternativo, en el cual comparto muchas publicaciones con mi hijo. Ahí hay varios temas de mi hijo también que he compartido en canal Mundo Alternativo. Tienen que colocar canal Mundo Alternativo completo, porque si colocan solamente Mundo Alternativo se van a topar como con 7 canales diferentes, que no son el de Milton González y el de Juan Andrés González Villalobos. Entonces, canal Mundo Alternativo. En el caso de mi hijo, Juan GTR04, y en el caso, y también recomiendo que en el caso del hijo, cuando vayan a subir a YouTube, busquen Juan GTR04 y coloquen su nombre, porque también hay otro Juan GTR04 como canal, y no es Juan Andrés. Entonces, por favor, siempre recuerden el nombre, Milton González y Juan Andrés. Y además de eso, bueno, quiero invitarlo, porque esta misma semana voy a tener otro programa, Mundo Alternativo, excelente,
exactamente el viernes 15, para este viernes 15 a la misma hora, 7 p.m. hora Miami, Nueva York, Venezuela. Por favor, no lo olviden, con el gran maestro y astrólogo venezolano, una persona de mucha experiencia, dirige un conocido internacional y además de eso tiene un programa en una emisora capitalina aquí en Venezuela, Enigma, que se transmite de lunes a viernes por la 107.5, que la pueden escuchar por internet todas las mañanas a las 8:30 a José Machet. Vamos a tener a ese gran maestro, José Machet, astrólogo venezolano, para hablar sobre lo que va a ser astrológicamente la segunda parte de este año 2022, es decir, el segundo semestre que ya comenzó en este mes de julio. Y recuerden, como último, para despedirme, mañana no olviden el amigo Luis Pérez, mi gran amigo que se acaba de incorporar, y también mi amiga Lisbeth Castellano, que también se acaba de incorporar. Recuerden que mañana es la luna llena más grande de este año. No dejen de verla, no dejen de verla. La gran luna llena llamada la luna del ciervo en los Estados Unidos. Así que bueno, una vez más, que Dios nos bendiga a todos. Gracias por la compañía, gracias por estar y que Dios te bendiga, hijo. Bueno, nos vemos entonces este viernes 15 con el programa de la astrología para esta segunda mitad del año con el astrólogo y maestro venezolano José Machet. Que Dios nos bendiga a todos. Chao, nos vemos.